Hola, mi nombre es Diego Cortés y hoy día vamos a ver los reales como cuerpo ordenado. Esta es una materia que es muy básica para la formulación de la matemática y en especial para la formulación del cálculo, ya que nos define con axiomas y bien ordenadamente todas las reglas que podemos ocupar para demostrar algo y las reglas que podemos ocupar para resolver los ejercicios. Entonces, entremos en la clase y pongan atención. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender los números reales, la definición del conjunto de los números reales como cuerpo y los axiomas que lo componen, es decir, los axiomas y las propiedades de cuerpo, los axiomas y las propiedades de orden, que le dan un orden a este conjunto de los números reales, y también vamos a ver un poco una introducción de inecuaciones. Antes de empezar, vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar un poco a entender esta clase. Entonces tenemos, por ejemplo, el concepto de la teoría de conjuntos, ya que los números reales es un conjunto y como tal cumple ciertas propiedades, ¿ya? Entonces los conjuntos son elementos matemáticos que a su vez contienen otros elementos. Por ejemplo, los números naturales son un conjunto, pero puede haber muchos tipos de conjuntos y todos cumplen ciertas propiedades. Un conjunto puede tener diferentes elementos dentro de él, como pueden ser números, ahí vemos el 1, el 3, pueden ser números positivos, números negativos, pueden tener vectores, un conjunto, puede tener variables como x, puede tener funciones, como aquí está ejemplificado f de x, y también puede tener matrices, y puede tener también otros conjuntos como parte de los elementos de un conjunto, ¿ya? También puede tener proposiciones, como aquí está el valor de verdad, true. Lo importante de los conjuntos es que no están ordenados. Son un montón de elementos que están dentro de una bolsita, podría decirse, que es el conjunto. Ejemplos pueden ser los números naturales, los dígitos del 0 al 9 es un conjunto finito y que tiene distintos elementos que en este caso están ordenados, pero no es necesario para un conjunto que estén ordenados. El conjunto de los vectores unitarios, cualquier cosa puede ser un conjunto mientras esté bien definido y tenga sus elementos. No todos los conjuntos son finitos, hay algunos conjuntos infinitos, como los naturales, los mismos reales que estamos viendo ahora, y de hecho el conjunto de los vectores unitarios también es un conjunto infinito. Algunas propiedades de los conjuntos. Una de las propiedades es que yo los puedo operar entre ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, están los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A vendría siendo el conjunto que aquí vemos que está azul, y el conjunto B vendría siendo el conjunto rojo. Hay diferentes operaciones que puedo hacer entre ambos. Una de ellas es la unión, ¿ya? La unión vendría siendo cuando yo sumo dos conjuntos. En este caso está notado por la letra U, el símbolo que une a ambos conjuntos vendría, como está ahí abajo, A, U, B. Al operar los conjuntos de esta forma, surge un nuevo conjunto que se llama A unión B, que tiene todos los elementos que están en alguno de los dos, ¿ya? Pero no se repiten los conjuntos. Es decir, si es que el conjunto A son los números 1, 2, 3, y el conjunto B son los números 3, 4, 5, la unión entre ambos conjuntos va a ser 1, 2, 3, 4, 5. No va a ser 1, 2, 3, 3, 4, 5. No se pueden repetir los elementos dentro de un mismo conjunto. Esa es una de las propiedades de los conjuntos. Otra de las operaciones que se puede hacer es la intersección, ¿ya? Aquí está ejemplificado por el área algo morada que está entre los dos conjuntos. Y la intersección es un nuevo conjunto que contiene los elementos que están en ambos conjuntos, ¿ya? Pero no los elementos que están en uno y no en otro. Es decir, como volviendo al ejemplo del conjunto 1, 2, 3 y 3, 4, 5, la intersección entre ambos conjuntos vendría siendo el conjunto que contiene el elemento 3, ¿ya? Porque solamente el 3 está en ambos conjuntos, ¿ok? Otra de las operaciones que se puede hacer es la resta de conjuntos. En este caso, yo puedo tomar el conjunto B y restarle el conjunto A, y el resultado vendría siendo todos los elementos que están en B, pero que no están en A, ¿ya? O sea, le quito todos los elementos que además pertenecen a A y me quedo solamente con los que pertenecen a B. Esta es una de las operaciones que se puede hacer con los conjuntos. Además, tengo otra propiedad de los conjuntos que pueden ser subconjuntos, ¿ya? En este caso vemos a un tercer conjunto que apareció que se llama conjunto C, y este conjunto es subconjunto de B. ¿Qué significa eso? Significa que todos los elementos que pertenecen a C pertenecen también a B, no al revés. Esto se denota con la forma C
subconjunto B con la letra C minúscula. Además, tengo, yo puedo ver operaciones entre los elementos y los conjuntos. Un elemento es parte de un conjunto. Por ejemplo, en este caso, el elemento X que apareció ahí, que está dentro de C, ¿ya? Y por eso la relación entre los elementos y los conjuntos se le llama relación de pertenencia. C, por estar dentro de C, va a pertenecer a C, ¿ya? Se dice con esta notación, con una especie de E con rayita, X pertenece a C. Al mismo tiempo, como C es subconjunto de B, podemos decir que X también pertenece a B, ¿ya? Ya que está dentro de B. O sea, X es parte de los elementos de B. Pero por el contrario, X no pertenece a A, ya que está afuera de ese elemento, ¿ok? Entonces aquí está denotado con el signo de exclamación, que el signo de exclamación es la negación de una proposición, que lo que dice es que la proposición que está ahí es falsa. Otra forma de escribirlo es con esta misma letra E, por así decirlo, que implica pertenencia, pero tachada. Eso significa que un elemento no pertenece a un conjunto. Otro de las cosas que tenemos que ver antes de iniciar esta clase es los axiomas. Los axiomas son elementos, son premisas lógicas que son la base de todo conjunto de proposiciones y conjunto de propiedades de algún elemento o de alguna ciencia, o en este caso de la matemática. Por definición son premisas que no son demostrables. En este caso podemos mostrarlo mediante un esquema donde aquí tenemos tres axiomas que sientan la base de todas las propiedades de alguna ciencia, o en este caso de la matemática. Las azules que vemos ahí vendrían siendo las propiedades, y los axiomas, primero que nada, se sientan la base de las otras y además están abajo. Eso significa que no vienen de nada. El estudiarse esta ciencia, o en este caso la matemática, se ven ciertas propiedades que la gente no puede demostrarlas sin simplemente asumirlas ciertas. Algunas de las proposiciones van a asumirse ciertas porque no se pueden demostrar en base a otras, y luego en base a ellas se va a poder demostrar ciertas propiedades. Un ejemplo de axioma, en este caso, sería el axioma de la lógica, uno de los axiomas de la lógica, que es A implica que B implica A. Esto es un poco complejo, pero lo que nos está diciendo es que, a ver, la implicancia lo que significa es que cuando B es verdadero, en este caso B implica A va a ser verdadero. Sin embargo, si es que A ya es verdadero, entonces B ya va a implicar a A porque A ya es verdadero. O sea, esto es algo que es cierto y que no puede demostrarse y que sienta la base para las otras demostraciones de, en este caso, la lógica. Entonces, habiendo conocido las propiedades de los conjuntos y conociendo que los reales son en sí un conjunto, veamos el real como conjunto, ¿ya? O sea, en fondo, definamos a los reales. Primero que nada, vamos a hablar de los conjuntos más pequeños y más simples que hasta ahora conocemos. Entonces, primero tenemos los naturales. Como ustedes pueden ver, son todos los números enteros mayores que 0, es decir, 1, 2, 3, 4, todos los números que se pueden contar con los dedos, sin contar al 0, los números más simples. Eso no incluye ni al 0 ni a los negativos, pero cuando los incluimos, es decir, cuando contamos que además existe otros números que también son enteros, llegamos al conjunto de los enteros. Este conjunto de los enteros se denota por la letra Z, e incluye, como ustedes ya escucharon, al 0 y a todos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hasta el momento todavía no entramos en los números decimales, ¿okay? Solo números enteros. Aplicando las leyes que ya conocemos de los conjuntos, podemos ver que claramente los naturales son un subconjunto de los números enteros, ya que todos los números naturales también pertenecen al conjunto de los enteros. Ya el 1, el 2, el 3, todos ellos pertenecen al conjunto de los enteros. Si seguimos ahondando en tema y entramos a los números decimales, vamos a entrar al conjunto de los racionales, ¿ya? Este conjunto se denota por la letra Q e incluye, como ya ustedes saben, a todos los números positivos o negativos que son decimales.
¿Qué diferencia tiene este conjunto con el de los reales? Tiene la diferencia de que son solamente números que pueden obtenerse como la división y multiplicación de los números de los conjuntos anteriores. Es decir, yo puedo obtener los números racionales como división entre enteros. Por ejemplo, 8 dividido 3 vendría siendo un racional. Pero hay algunos números decimales que no están en este conjunto. Por supuesto, también los números enteros vendrían siendo un subconjunto de los números racionales. Existe un conjunto aún más grande, que este es el conjunto de los números reales. Este contiene además números como números irracionales, que son números decimales que no pueden escribirse como una división de números enteros. Como por ejemplo pi. Pi es un número irracional, el número de Euler es un número irracional, y las raíces también son números irracionales. ¿Qué características tienen? Tienen la característica de que sus decimales siguen infinitamente con patrones que nunca se repiten. En el caso de los números racionales, por ejemplo, la subdivisión de 1 dividido 9, que es una división de 2 enteros, me da 0,11111111. Sigue infinitamente, pero es un patrón que se va repitiendo. En cambio, los números irracionales son patrones que no se repiten, ¿ya? Siguen infinitamente de forma que nunca se va a poder describir el patrón. Entonces, estos se llaman números irracionales, y más los racionales en conjunto forman los números reales. Entonces, estos números, que son los irracionales, además se ha descrito que por cada número racional existe un número irracional. Entonces, tenemos el conjunto de los reales, el cual vendría siendo la suma, la unión entre los conjuntos de los irracionales y los racionales, que a su vez tiene de subconjunto a los racionales, a los enteros. Todos ellos son subconjuntos de los números reales, que es el conjunto más grande que vamos a ver hasta el momento. Entonces tenemos que los números reales, como definición, vendrían siendo todos los números, digamos, que están en la recta, positivos, negativos, racionales, irracionales, que los puedo escribir de alguna forma, que los puedo expresar en un computador. Y como vimos anteriormente, los conjuntos no tienen por definición un orden, ¿ya? Entonces hasta el momento los reales son un montón de números que no tienen significado, que no tienen operaciones y que están desordenados. Como ven ahí en la imagen, está el 100 arriba, el raíz de 2 a la derecha. No tienen dos dimensiones, pero una forma de expresarlo, de que hasta el momento no están ordenados, ¿ya? No tienen un orden. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a entrar en el fondo de cómo podemos comprender este conjunto de los reales como un cuerpo que tiene ciertas características y un cuerpo que está ordenado a su vez.